empezar a ver ahora. No, sí vimos ya el determinante ya vimos con ustedes ayer. Sí, Mm, profe. pase la otra Sí, ya diapositiva vimos. para ver. Y ayudaránme un poquito. Yo lo que más tengo con los dos cursos y ahí es donde a veces me pierdo. Ya. Partamos desde aquí, desde las propiedades de los determinantes. Daniela, ¿recordás qué cosa, pero? Cuénteme, ¿qué cosa de las matrices particionadas? A ver, volvamos un ratito atrás ya, a un pedido que hace. Rápidamente, habíamos mencionado nosotros que las matrices particionadas no es más que de la matriz original, ¿no es cierto?, hacer subconjuntos, tal cual se puede observar en la PPT. O sea, habíamos dicho que yo trazo rectas verticales y horizontales y de esta manera hago la partición en subconjuntos. Y la pregunta que yo hacía ayer, esta es la matriz A en este caso, de 5 por 4. Y esta partición es como yo la quiera hacer, todo ya depende de quien lo está desarrollando el problema, ¿no es cierto? Este concepto. Y lo que yo he hecho es eh, dividir en 6 conjuntos, pero el mismo concepto de filas y columnas se sigue manejando. Recuerden que habíamos mencionado de tal manera que decíamos, esta matriz A particionada se conformaron 6 submatrices. La submatriz A11, más o menos se maneja el mismo concepto de los subíndices, está localizada, ¿no es cierto?, como en la primera fila y en la primera columna. Y eso era lo que teníamos representado acá. Y aquí en este mismo ejercicio decíamos muy bien, la submatriz A11 está conformada por esta cantidad de elementos, es una matriz de 3 por 1, la submatriz 1, 2 es una matriz conformada por estos elementos, es una matriz de dimensión 3 por 2, etcétera, 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 ¿no es cierto? Aquí no es que tenemos que tampoco hacer particiones regulares, ¿a qué me refiero? Que todas tienen que ser cuadradas, que tienen que tener la misma dimensión. No, eso ya depende de cómo yo lo maneje la información. Habíamos dicho que yo puedo hacer una operación entre matrices particionadas, pero el concepto se sigue manteniendo. Si yo tengo una matriz A particionada y una matriz B particionada, los subconjuntos deben de ser iguales. La cantidad de subconjuntos, perdón. Esta es una matriz particionada de 2 por 2 subconjuntos, matriz particionada de 2 por 2. Pero al mismo tiempo habíamos dicho que la submatriz A, por el concepto de suma de elemento a elemento, que es lo que estamos trasladando, ¿no es cierto? Acá también se debe de aplicar lo mismo. La submatriz 1, 1 tiene que tener la misma dimensión de la matriz particionada de la submatriz B1, 1. Ojo, eso era importante. No solamente que sean iguales las particiones, sino que, como habíamos indicado, esto en dimensión tiene que ser igualito a lo de acá. Lo mismo con con el de acá, el A21 con el B21 y el A22 con el B22. Si no, no podría realizar esta operación. Estamos en el caso de la suma. En el caso de las constantes también habíamos mencionado, creo que ya me pasé esa parte, no. En el caso de un escalar, las mismas reglas de lo que vimos anteriormente. La constante le multiplico a cada una de las submatrices. E internamente, luego, en cada submatriz le multiplico por la constante alfa. Estamos en el producto. Habíamos mencionado que el concepto general se mantiene. Es decir, que estas matrices particionadas deben de cumplir la regla que habíamos mencionado, ¿no es cierto? Voy a colocar aquí como PQ y QP las dimensiones o P, o Q, no sé, perdón, no necesariamente tienen que ser inversas, ¿no? Eh, Voy a colocar aquí QN, no sé, la dimensión que sea. Entonces, esto se tiene que cumplir nuevamente, ¿sí? Y obviamente haría el producto aplicando las mismas reglas del producto de matrices, pero obvio, ¿no es cierto? Habíamos mencionado y poníamos este caso, que al hacer en este ejercicio este producto por el de acá, más este producto con el de acá, se debe de cumplir dos hechos, que internamente la submatriz A11 con la submatriz 1, 1, las columnas de acá debe ser igual a las filas de acá, ¿sí? Y al final, el tamaño de este resultado tiene que ser igual al tamaño del otro resultado, es decir, este tamaño
de este resultado tiene que ser igual a este otro tamaño de acá, ¿sí? Necesariamente para poder hacer la operación de la suma, ¿sí? Tengan mucho cuidado con eso. Tener presente ese tipo de situaciones y ver que se cumplen las reglas mismas de lo que hemos visto anteriormente. Habíamos dicho que la importancia de las matrices particionadas radica en el hecho de que una matriz, al ser un arreglo bidimensional, puede ser que en alguna información nosotros tenemos datos que no son relevantes, que valen cero o a lo mejor no inciden en el resultado final, ¿no es cierto?, de todo el análisis que estoy desarrollando. Y yo podría agrupar de tal manera que esos datos, que sin ser relevantes, yo los puedo, por ejemplo, si son ceros, les puedo generar matrices nulas. Y dentro de las operaciones eso ya es relevante porque simplifica ciertos desarrollos. Evita que yo haga operaciones innecesarias, ¿no es cierto? Por lo tanto, me facilita los cálculos numéricos. Solamente evalúo lo que me interesa. Ya habíamos hecho este ejercicio, ¿no es cierto? De qué manera estaba particionado A, de qué manera estaba particionado B, y en el momento de hacer el producto, ¿sí? Decíamos, bien, aquí yo sí hago las operaciones matemáticas. Aquí, al tener una matriz nula, evidentemente no tiene sentido hacer la operación del producto. Automáticamente yo sé que me va a dar como resultado una matriz nula. Aquí hago este desarrollo y recuerden que la primera parte que está aquí descrita corresponde a la suma de estas tres matrices que con lo que acabo de mencionar deben de tener el mismo tamaño, ¿sí? Y esa matriz me dio como resultado esto. Y la parte de aquí abajo corresponde a estos tres últimos datos también. Como podemos ver aquí, se da también una situación de una matriz nula, pero obviamente los tamaños de esta y la de acá también son iguales y esta me da como resultado lo de acá. ¿Sí? Y de esa manera construyo la matriz, el producto A por B, ¿sí? Pero yo ya no tengo que hacer todo este desarrollo. Me parece que les había dicho, ¿por qué no hacen el ensayo de hacer este mismo producto sin particiones, sin hacer la partición? Y van a ver que a lo mejor se me extienden mucho los desarrollos y más allá que tengo que sacar efectivamente el mismo resultado, ¿no es cierto? El procedimiento puede ser que se haga muy largo. ¿Estamos? Les había pedido que ustedes averigüen lo que es la matriz, la inversa de una matriz, cuál es el desarrollo. Eso queda para que ustedes lo revisen, lo chequen. Ya les había dicho que posiblemente será parte de una evaluación. Estamos, no sé, tal vez rápidamente, ¿quién me solicitó la? Daniela. No sé si un Sí, poquito. muchas gracias, Ya. ingeniero. Sí, ahora sí Ya les voy a entendí. subir también, no les subí todavía el video, de todas maneras, ya saben, para que ustedes puedan chequear y revisar. Bien, empezamos a lo que era el determinante, dimos las características, cuáles son las aplicaciones de los determinantes, como vamos a ir viendo un poquito más adelante. Las interpretaciones era una primera aplicación, recuerden que daba esta característica a una matriz. Cuando el determinante es igual a 0, se conoce como una matriz singular y esta característica que le estoy agregando a este tipo de matrices que me dan este resultado del determinante igual a 0, implica que la matriz A no se puede invertir, no hay inversa de la matriz. Estamos tener presente ese tipo de situaciones. Habíamos visto en el caso de una matriz de 2 por 2 cuál era la metodología para calcular. Habíamos dicho que el determinante es una evaluación numérica que nace de sumas y restas entre las posibles permutaciones que se deben de generar, entendida esta como que toma un elemento de cada una de las filas y le debo de multiplicar con el elemento de otra fila, pero con la condición de que este elemento de la otra fila no le corresponda a la misma columna. Recuerden que habíamos dicho que eran las permutaciones. Aquí se evidencia a través de la regla de Sarrus aplicada a una matriz, ojo, aplicada a una matriz de orden 3, es decir, de 3 por 3, algo que se me olvidó recordar, que los determinantes únicamente se calculan para qué tipo de matrices, qué característica debe cumplir la matriz, ¿ser? Orden 3 por 3. No, en general, los determinantes. cuadrado. Gracias. Cuadrado. Es matriz cuadrada, correctísimo. Tiene que ser la matriz cuadrada. Se aplica justamente a las matrices cuadradas. Entonces aquí podríamos ver en la aplicación de la regla de Sarrus que, como digo, una manera de comenzar a desarrollar esto era hacer esto, ¿no? Tomar las dos primeras columnas y agregarle como un tipo aumentada. O también las dos primeras filas y hacerle hacia la parte de abajo y ahí, mediante esta dirección de las flechas, hacemos las combinaciones posibles. Decíamos que las que están en azul, en lo que está aquí representado, se conocen como los sumandos positivos y las que están en recta son los sumandos negativos. Estos dos resultados, ¿no es cierto?,
hago producto más este otro producto, ¿sí? Sumandos positivos. Producto más este otro producto, más este otro producto, sumandos negativos, estos dos resultados de manera aisladas les resto, ¿sí? Esta era la metodología para encontrar una matriz de 3×3. Aquí teníamos un ejercicio y obviamente también estamos sujetos a ciertas características o propiedades. Y estas había dicho, hecho bastante énfasis que, ojo, esto no se debe de confundir con las propiedades de las matrices. De hecho, en notación matemática también vale hacer la aclaración, el uso de estas dos rectas paralelas, como si fuera el valor absoluto, pero no es valor absoluto, en las matrices se entendería la evaluación del determinante, si encontrar este valor numérico o esta representación de un valor, ¿sí? Implicaba una primera propiedad. Si una fila o una columna, como podemos ver aquí, porque el proceso puede ser, ojo, estas propiedades son en los dos sentidos. Si una fila está multiplicada por un mismo factor, yo ese factor lo puedo sacar afuera. Por cada fila, ojo, por cada fila. ¿Sí? Tendrán mucho cuidado porque aquí se confunde lo siguiente. Voy a poner esta condición. Qué sé yo, que tenga 2A, 2B, 3C y 3D. ¿Cómo podría yo escribir esto? ¿Qué debería de hacer? ¿Qué 2 por podría hacer 3. yo? 2 por 3. Por tres, 2, correcto. 2 por 3 y al final A, B, C, D. ¿Sí? Porque alguien puede entender mal lo que acabo de mencionar. 2A, 2B, 2C y 2D. ¿Cómo podría escribir esto? 2 por 2. Correcto, 2 por 2. ¿Sí? Por cada fila, si es que una constante multiplica a una fila o a una columna, ¿no es cierto? Yo le saco ese factor que se repite, que multiplica toda la fila o toda la columna. Porque yo he visto que hacen esto. Tag, tag, A, B, C, D. Esto sí se puede hacer en matrices, pero no en determinantes. Mucho cuidado. Si yo tengo en una matriz algo así, 2A, 2B, 2C y 2D en matrices yo sí puedo sacar la 2 porque es la multiplicación de una matriz por una constante. ¿Sí recuerdan? Entonces, ojo, aquí está expresado en matrices, acá está expresado en determinantes. Aquí debería ser 2 por 2. ¿Sí? Mucho cuidado porque eso pueden confundirse. Y ojo, otra cosa que también había hecho acotado el día de ayer es que aquí yo puedo trabajar en filas o en columnas, ¿sí? O viceversa, también puedo hacer el procedimiento. Si tengo un número, por ejemplo, 3, yo puedo meter este 3 dentro del determinante, pero únicamente o multiplico una sola fila o solamente una columna. Ojo, va en las dos direcciones. ¿Estamos? Bien, otra propiedad que habíamos mencionado, que no es la que corresponde a la que está aquí escrita, es ¿qué pasa cuando yo tengo una fila de ceros o una columna de ceros? Automáticamente, si yo verifico eso, el determinante vale 0. No tengo que estar haciendo ningún otro cálculo. Vale 0. Bien, también habíamos mencionado que al igual que cuando hacíamos las matrices, el desarrollo, por ejemplo, de Gauss, yo podía cambiar filas, solamente filas, ¿sí? Para movernos los unos, para dejar ceros más en la parte inferior, etcétera, etcétera. En los determinantes yo también puedo realizar esas operaciones, pero no solamente entre filas, sino también entre columnas. Pero obviamente esto tiene una consecuencia en el resultado. Y se dice, cuando yo cambio dos filas o cambio dos columnas, el negativo o se debe de colocar adelante el signo negativo del determinante. Y eso es por cada cambio. Parece que ayer yo les había mencionado, ¿qué tal si tengo un problema en donde yo cambio, cambio dos filas, la primera y la tercera, y luego cambio la fila, la segunda y la cuarta? ¿Cuál debería ser el resultado al final del determinante? Positivo. Positivo, ¿no es cierto? Porque la primera me da negativo y como también hice otro cambio entre otras dos filas, negativo con otro negativo se hace positivo. Tendrán presente eso. Y vuelvo a reiterar, como nosotros podemos ver aquí la propiedad, filas o columnas yo las puedo intercambiar en la forma de determinante, pero con esta característica de que debería de agregar el signo negativo adelante. Bien, aquí también se establece si los elementos de una fila o una columna son iguales, y aquí debería decir también si son múltiplos,
¿sí? El determinante vale 0, ¿sí? ¿Estamos? Cuando yo tengo que dos filas son iguales o son múltiplos entre sí, es decir, la fila 1 tiene ciertos valores y la fila 3 está multiplicada por una misma constante, todo está multiplicado por 2, ta, 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 ta. Entonces yo sé que, por ejemplo, en la una fila era 1 y en la tercera es 2, en la siguiente era 2 y en la siguiente es 4, en la siguiente es 3 y en la siguiente es 6. Si yo puedo percibir eso, ¿no es cierto? Podría también determinar que la 2 y la 3 son múltiplos. Por lo tanto, el determinante es igual a 0. ¿Sí? Entonces, eso, el observar estas características o estas propiedades o aplicar estas propiedades me permite no hacer un desarrollo innecesario. ¿Estamos? Otra también operación que yo puedo realizar, que también se hacía en el caso de las matrices, pero ojo, en las matrices eran solamente entre filas, es el hecho que yo aquí también puedo manipular no solo filas, sino me puedo mover entre operaciones entre columnas. Es decir, yo aquí puedo eliminar cantidades, si es que es mi interés, ¿no es cierto? Cuando multiplico una fila por una constante y le sumo a otra, ¿sí? De tal manera que lo que voy a obtener como resultado es que a lo mejor quiero que se elimine un elemento. Sí, eso, es lo que eso era lo que hacíamos en las matrices. La ventaja de esto es que, vuelvo a reiterar, yo lo puedo hacer tanto en filas como en columnas. ¿Estamos? Otra propiedad que habíamos recordado el día de ayer es qué es lo que sucede con la transpuesta. Cuando yo saco la transpuesta de una matriz y evalúo tanto la matriz original como su transpuesta, el resultado es el mismo. ¿Sí? Obviamente eso es muy fácil de demostrar. Ustedes podrían hacer una demostración con la matriz de 3×3 de manera literal y van a ver que las combinaciones son exactamente las mismas y en consecuencia el resultado me da lo que está aquí detallado. Y una última propiedad a tener presente es qué sucede ahora con la inversa. Sí, yo tengo que la matriz A tiene su inversa. Si saco el determinante de la inversa, sí, implica que esto es igual a 1 sobre el determinante de la matriz A. Esta es una característica que en alguna aplicación más adelante la vamos a utilizar. Listo, esto era lo que habíamos visto el día de ayer. Si no estoy mal, nos quedamos hasta ahí, creo. ¿Estoy bien? No sé si me ayudan. ¿Nos quedamos hasta allí o avanzamos algo más si mal no recuerdo? Creo que solo quedamos hasta ahí, profe. Chuta, Sí. ya se acordando. Yo no me acuerdo porque tengo otro curso en el que estamos casi con los temas por ahí, pero bueno, estoy tratando de igualar. Bien. Habíamos dicho que el método de Saurus también se puede, o se entendería que se aplica a una matriz de 2×2. Sí, porque es evidentemente lo mismo. Hablábamos de la matriz de esta combinación que me da los sumandos positivos y esta combinación que me da los sumandos negativos expresado de esta manera. Bien, habíamos dicho que la regla de Saurus, estoy repitiendo por enésima vez, únicamente se aplica a una matriz máximo de 3×3. ¿Qué sucede cuando yo tengo matrices de mayor orden? ¿Sí? De hecho, ahí tengo que aplicar el mismo criterio, o sea, tengo que tratar de hacer todas las combinaciones posibles, pero las metodologías vistas hace un momento son muy complejas. No voy a poder obtener un resultado adecuado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a partir de lo básico. Vamos a tratar de relacionar la matriz de orden 2×2 con la matriz de orden de 3×3 de la siguiente manera. Sí, y de aquí va a salir una metodología y ciertas definiciones que luego vamos a utilizar más adelante. ¿Estamos? Bien. Tenemos aquí mi matriz A de 3×3, representada por sus elementos, sus subíndices, etc. Ya sabemos que el determinante de A está compuesta por los sumandos positivos, sumandos negativos. ¿Estamos? Y lo que voy a hacer aquí algebraicamente es algo muy sencillo. Voy a agrupar. ¿A qué me refiero? Voy a comenzar a considerar o voy a hacer la agrupación bajo esta característica. Voy a tratar de agrupar sacando los elementos que son similares y que corresponden a la primera fila. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si nosotros vemos este factor A11, A22, A33, le comparo con y más bien no es que le comparo, y le tomo de los sumandos negativos el A11, A23, 332, ¿cuál es el factor común? ¿Cuál es el factor común?
A11, ¿no es cierto? Entonces yo puedo reescribir esto. A11 viene a ser igual a A22, 33 menos A23, 32. ¿Estamos? Y lo mismo hago con el elemento A12, pero de este término, con el elemento A12 de este otro término. ¿Sí? ¿Estamos? Ya vamos a ver el porqué del signo. Aquí en realidad cambia el signo, si le vemos desde esta perspectiva, porque yo le estoy ordenando, nada más. ¿Estamos? Y lo mismo hago con el A13, con el A13 de acá. Como digo, hago ese mismo procedimiento, pero ojo, lo que acabé de mencionar es muy importante porque eso establece una parte de la metodología. Si ustedes observan, yo he sacado de factores comunes siempre los elementos que le pertenecieron para mi desarrollo, le pertenecieron a la primera fila, el A11, el A12 y el A13. Vuelvo a reiterar, este signo negativo aparece porque yo reacomodé los términos. En realidad aquí debería de haber quedado escrito así, A11, si ustedes observan, y me quedaría A23, A31 menos A21 y A33. Así debería haber quedado. Pero en el momento que cambio los signos, ¿no es cierto? Saco el signo hacia afuera, este se vuelve positivo y este se vuelve negativo. Y obviamente el signo de adelante se hace negativo. ¿Está claro? Esa parte es una cuestión matemática simple. No sé si se entiende por qué le cambia el signo. ¿Sí o no? Como digo, es importante que esta simple regla matemática no nos cause luego problemas porque tiene incidencia en la metodología también. ¿Está claro? ¿Puede repetir cómo quedó el signo No. negativo? Ya, Repita. ya, verán. Lo que yo acabo de hacer, si hubiera, olvídense un momento de este término de aquí, el que está puesto, el menos, ta. Si yo hubiera sacado factor común, a ver un ratito, déjenme ver. Voy a borrar esto para que se me quite, para que no me moleste. ¿Ya? Ya, ¿a qué me refería yo? El primer término no hay problema, ¿no es cierto? Este de aquí. Se observa que es eso. ¿Sí o no? Este de aquí no hay problema. Vamos al segundo término. Yo había dicho, tomemos el A12 y el A12. Saco factor común. ¿Cómo me debería de quedar escrito matemáticamente? Saco aquí el A12 que multiplica a 2,3 H1 menos el A21 H3. ¿Estamos claros hasta allí? Sí. ¿No es cierto? Sí. Pero yo digo, le voy a acomodar y ya van a ver por qué le acomodo. Eso es por conveniencia nada más. Lo que estoy haciendo es esto. Cuando yo saco el signo de todo el término, ¿qué significa eso? Que todos los términos de adentro deben de cambiar también sus signos. Es decir, yo hago esto menos A más B. Y lo único que hago es acomodar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Esto es álgebra de colegio. Sí. ¿No es cierto? Y si quiero volver a lo anterior, le meto el signo nuevamente. Menos por más, menos. Menos por menos, más. Y tengo lo de acá. ¿Estamos? Sí, sí se entiende esa parte. Sí. Entonces, eso es lo que estoy aplicando. Justamente lo de aquí estoy aplicando acá. Les cambio de posiciones porque saqué el signo negativo. Este pasa a ser positivo, como pueden ustedes observar, y este pasa a ser negativo, pero adelante tengo que colocar el signo para corregir eso, ¿sí? Porque no es que yo hago el cambio de posiciones y me olvido de esto, no, este signo tiene que ir acá adelante. ¿Se entendió tal vez? Sí. Ya, estamos allí. ¿Por qué digo es importante dentro de la metodología? Bien, ¿cuál es la segunda parte o el segundo componente que nosotros vamos a analizar para ir desarrollando una metodología? Profe, una pregunta. Dígame, Bueno, ya le entendí que le hace el cambio, pero ¿por qué le hace el cambio o para qué? ya vamos a ir a eso. Yo quiero que primero quede claro por qué él hice el cambio, porque es una regla matemática, porque luego queremos nosotros generalizar el procedimiento y la metodología, ¿sí? Y Ya. justamente voy a ir el por qué le hice el cambio del signo, de qué manera me permite ordenar, vuelvo a reiterar, para que la metodología sea secuenciada, o sea, tenga un sentido matemático. Y luego le vamos a ver mediante una relación con las definiciones que siguen a continuación.
Bien, analicemos solamente este término de aquí. Ahora, esto de aquí. A, 2, 2. A, 3, 3. Menos A, 2, 3. Y el A, 3, 2. Boom. Recuerden lo que está en la primera línea, lo que está escrito aquí. Para matrices de orden superior, consideremos la relación que podemos desarrollar entre una matriz de orden de 2 por 2 y una de 3 por 3. Yo partí de la 3 por 3. Muy bien, ¿dónde entra la matriz de 2 por 2? Porque eso es lo que me pide la relación. Voy a hacer lo siguiente. Si ustedes observan, este factor A11, para este primer caso, solamente para este primer término, ojo, estoy analizando en este término y van a darse cuenta que lo demás luego se repite. Esto se repite. Si ustedes ven, aquí está el A11. ¿Sí? Y voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer que tanto la fila que contiene A11 y tanto la columna que contiene A11 desaparezca. ¿Qué pasó con esa matriz de 3 por 3? ¿En qué tipo de matriz se convirtió? Dos Dos por dos. por 2. ¿Y cuáles son los elementos? A2, 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 3, A3, No es cierto, son esos, lo que ustedes acaban de mencionar. Y si ustedes observan, son los elementos que también le pertenecen a lo que está al lado derecho, de lo que está en paréntesis. ¿Sí? Y hagamos lo siguiente. ¿A qué sería igual este determinante de 2 por 2? Díganme ustedes, ¿a qué sería igual ese determinante? Le voy a escribir aquí abajo. El determinante de esta matriz de 2 por 2 compuesta por estos elementos. ¿Quién me dice? A2 por Dos. A33 menos... A ver, dígame bien, pero, a ver, Paola, a ver, usted dígame. A22 A22. por A23 A ver, muy bien, acabamos de ver cómo se calcula el determinante de una matriz de 2 por 2. A2, A22. por A23 por A3, A3. Por A33. A22 por A33, ojo, las diagonales. ¿Por qué me multiplica por A23? menos A2, ¿Ya? menos A23 por por A32. A3, Correcto. Ojo, por favor, ya tienen que irse teniendo mucho cuidado. Es este producto menos este otro producto. Esa era la regla de esas diagonales que yo hago. Mucho cuidado. Si ustedes observan, acabo de sacar este determinante que en esencia era lo que yo tengo acá. ¿Sí o no? O sea, es igual, no he cambiado para nada. ¿Sí o no? Sí. Por lo tanto, solamente este término de aquí, yo podría aplicarle una nueva notación. Puedo decir que este término es igual a la A11 que multiplica al determinante compuesto por los demás elementos, ¿no es cierto? Cuando yo elimine fila y columna asociados al A11. ¿Se aprecia eso? ¿Sí? Recién estoy aquí nada más. ¿Se ve o no se ve? Sí. profe. Sí, profe. Elizabeth, no sé, alguien creo que dijo no. No hay No, yo problema, dije sí. díganme. ¿Sí se ve? Listo. He hecho el primer término. Voy a borrar esto. He hecho el primer término. Vamos al segundo término y dejemos el signo negativo por un lado afuera, es decir, solamente hagamos este análisis de aquí. Y aquí es donde alguien preguntaba, profe, ¿y por qué ese signo negativo? Ya le voy a decir el por qué, que justamente sale de lo que vamos a hacer a continuación. El A11 es de este elemento y voy a aplicar lo mismo que acabé de hacer en el caso anterior. Lo que voy a hacer es eliminar a todos los elementos que están asociados al A11, es decir, elimino la fila y elimino la columna. ¿Sí? Y elimino la columna. Y si ustedes pueden observar de la matriz de 3 por 3, ahora, ¿qué me queda construido? A2, 1. No, ¿qué me queda 2 por construido? 2. Una matriz 2 por 2. de Por 2 dos. por 2 otra vez. Si ven que se vuelve, primero se vuelve a repetir eso. Ahora sí, lo que iba alguien a mencionar. ¿Cuáles son los elementos de esta matriz de 2 por 2? A2, 1. ¿Ya?
por A3, 3. No, no, no. ¿Cuáles son los elementos, Daisy? No me diga todavía lo que tengo que hacer. A21, A23, A31 y E33. Correcto, ¿no es cierto? Recuerden, voy a volver a colocar la expresión que estaba vista acá hace un rato. Recuerdan la que me decían, ¿por qué cambió el signo, profe? ¿No es cierto? Estaba colocado de esta manera. Recuerden que era esa parte que hace un rato explicamos el por qué se cambiaba el signo. Y esta es la conveniencia. ¿Sí? Y van a ver el por qué. Ahora, nuevamente, yo lo que voy a sacar es el determinante de esta matriz. Igual lo que hice en el caso anterior. O sea, si ustedes observan, estoy repitiendo lo mismo. ¿Cuál es el determinante de esta matriz? A21 por A33. Por A33. ¿Correcto? Menos A23 Menos por A23 por A31. por Si ven, tengo este término, que es exactamente el mismo término de acá, pero si ustedes observan, es de signo cambiado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ahora como ya saqué este signo para acá adelante, ahora sí yo puedo decir este término de aquí, porque esa relación del signo ya le saqué acá adelante, ahora yo puedo decir solamente este término de aquí, ahora sí, si es vuelta igual en cantidad y en signo. ¿Sí le ven? Sí. Entonces ahí está un poquito, estoy estableciendo una metodología para no estar luego más adelante haciendo esa corrección de signo. Entonces yo digo, el primer término de resultados es positivo, lo que tenemos aquí adelante. El segundo tiene que venir con un signo negativo completamente independiente de los resultados. Ojo, eso también hay que sacar, abstraer eso. Este signo negativo de aquí es parte de la metodología. Nada tiene que ver con los valores de las constantes o con este resultado al final. Como digo, más adelante ya vamos a hacer vuelta mucho más formales y vamos a obtener una relación que nuevamente me hace aparecer el signo negativo. Por lo tanto, quiere decir que este segundo término, como en el caso anterior, ¿sí? Aquí está el signo, ¿ve? Este signo es el que está aquí. Pero nuevamente, todo este término yo lo puedo hacer ¿de qué manera? Multiplicar la constante A12 por el determinante compuesto de lo que hemos acabado de mencionar, de los elementos que me quedan al eliminar la fila y columna asociados a 1,2. Si observa, ¿se ve eso? Sí. Que es igualito a lo anterior. Si ustedes ven, no hemos cambiado nada de ese concepto. Y al último, el último término que corresponde al 1,3, hago exactamente lo mismo. Elimino en este caso siempre estoy eliminando la misma fila porque recuerden lo que había yo mencionado. Tomé a todos los elementos de la primera fila, ¿sí? Y obviamente en este último caso elimino la columna. Y aquí está la matriz que me queda resultante y es la matriz que yo tengo que evaluar su determinante, que es este término. Aquí, como no tuve que hacer ningún acomodo matemático de las relaciones, es signo positivo y le corresponde al término A13. Por lo tanto, no creo que tenga sentido hacer el desarrollo porque ustedes ya saben lo que se viene. ¿Cuál es el determinante de esta matriz? A21 por A32 menos A22 por A31. ¿Sí? Y nuevamente, con los argumentos anteriores, a esto le convierto en un producto de una constante que multiplica a un determinante. Si le ven, ¿se ve o no se ve? Sí. Entonces, aquí está justamente la primera línea de la presentación. Si ustedes observan, esta matriz A de 3 por 3, yo la puedo calcular a través de una matriz de 2 por 2, mediante esta metodología. ¿Sí? ¿Se observa o no se observa? Porque eso era lo primero que me indicaba arriba. Tratemos para conducirnos a una matriz de orden superior, primero veamos qué es lo que pasa entre una matriz de 2 por 2 y una de 3 por 3. Yo puedo entender entonces aquí que en realidad el cálculo numérico lo estoy desarrollando a través de una matriz de 2 por 2. ¿Sí? Entonces, o aplico Saurus o aplico esta metodología. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí. Ahora, Sí, profe.
Esta es muy importante, esta metodología, porque esto ya en el momento que hagamos la generalidad, ¿sí? Yo había mencionado hace un momento, el mismo procedimiento yo lo voy a poder desarrollar si en vez de tomar la primera fila, puedo tomar la segunda fila o puedo tomar la tercera fila, ¿sí? O inclusive yo puedo tomar los elementos de columnas. Puedo tomar todos los elementos de la primera columna o todos los elementos de la segunda columna o todos los elementos de la tercera columna. Ojo, la metodología en eso es bien clara. Yo no puedo tomar los elementos. ¿A qué me refiero con eso? Estos elementos de aquí, el A11, A12, A13, siempre deben de corresponder a una misma fila o a una misma columna. Yo no puedo tomar aleatoriamente. Muy bien, aquí le pongo el primera fila, acá se me ocurre tomar la segunda columna y acá nuevamente la tercera fila, no sé. Aquí la metodología es bien clara. Una característica de este método es que dependiendo qué fila o qué columna yo tome, debo de tomar en consideración los signos. Si ustedes observan, al haber tomado la primera fila, el primer término tiene signo positivo. Ojo, y vuelvo a recalcar, una cosa es el signo del término, otra cosa es el signo que me dé el resultado de esto. Puede ser negativo, ojo, mucho cuidado. El segundo término fue negativo y el tercero es positivo, ¿sí? Cuando yo tomé la primera fila, si yo tomo la segunda fila y hago todo el argumento matemático, porque tengo que reacomodar, cambiar, como hicimos en el caso de aquí, cambiar las posiciones, yo voy a tener que cuando arranco con la segunda fila, el término mío debe de ser negativo aquí. El de acá va a ser positivo y el de acá tiene que ser negativo. Estas son las reglas que ya estoy implementando. Y si tomo la tercera fila, aquí tiene que ser el primero positivo, el negativo y el positivo. Luego vamos a ver que esto ya se relaciona a una expresión matemática que generaliza esta característica. ¿Estamos hasta allí? ¿Se entiende? ¿No se entiende, por favor? O sea, queda negativo si hacemos por columna, por filas. Si es que tomamos la segunda fila. Ya. Profe, ¿cómo eso de los signos? No entendí muy bien. Ya, va de nuevo, no importa. No, tranquilos. A ver, déjenme ver. Voy a borrar lo que no me interesa. ¿Sí? Recuerden que al llegar a esta relación final, la que está allí en el recuadro rosado, para llegar a esto, yo apliqué todo esto de acá, ¿no es cierto? O más bien, empecé desde el determinante de aplicando Saurus y dije, muy bien, voy a sacar como factor común siempre los elementos de la primera fila, el A11, el A12 y el A13, ¿no es cierto? Y el A13, y me dio como consecuencia esto. Pero yo digo, ahora, no quiero sacar ese elemento, yo quiero sacar los elementos de la segunda fila. Entonces, yo tendría que sacar el A21, ¿dónde está este término? El A21 está aquí, a ver, déjenme ver, el A21 está aquí, y el A21 está acá, ¿sí? Y tendría que hacer toda la parte matemática. Después, ¿cuál tengo que sacar? El A22. El A22 está aquí. Tendría que hacerle con el A22 que está acá. Y tengo que hacer toda la parte matemática. El A23, que es ya el que está aquí, con el A23 que está acá. O sea, tendría que hacer exactamente lo mismo y llegaría a una relación muy similar a esta. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende esa parte, sí o no? Sí. ¿No es cierto? Sí, profesor. Ahora, cuando yo haga esa parte, ustedes se van a dar cuenta de que lo que hicimos en este término de aquí, por conveniencia para acomodar las relaciones, cuando le haga con el A21, allí yo voy a tener un signo negativo, aquí adelante, lo que me corresponda, no sé, me va a quedar A21, perdón, signo negativo, más una relación muy similar a esta, más el A22, pues una relación muy similar, y menos A23 con una relación muy similar. Estos signos de aquí, vuelvo a reiterar, va a ser porque yo estoy acomodando los términos de adentro. Vuelvo a reiterar, repetimos esto, o sea, estamos aplicando álgebra básica, solo acomodamos para poder entenderle posteriormente. Ahora, Ingeniero, dígame, Daniel. una consultita. Sí. Por ejemplo, ¿va a haber casos en los que sea obligatorio tomar desde el segundo término o podemos siempre, en el caso de esta matriz, que es de 3 por 3, tomarle desde el primer término
y así ya sabemos cómo es el No, cambio de signo, ¿o no? sabe que eso es la conveniencia y ya voy a explicar un poquito más adelante y le voy a clarificar eso. Va a ver Muchas gracias. que todo depende de cómo yo quiera resolver el problema, ¿sí? Y porque es importante el que yo decida qué fila o qué columna, ¿sí? Es muy importante. Bien, pero lo que quiero que quede claro es primero esta matriz de signos. No sé si queda claro la persona que me consultó que no entendía. Queda claro el por qué los signos, por los acomodos matemáticos que yo he desarrollado. Eso, si yo hago para cada caso, van a tener que acomodar y van a aparecer esos signos. ¿Sí? No sé si queda claro. Sí, profe. Hecho Nelson, ¿no es cierto? Ahora, yo dije hace un momento que yo podría tomar los elementos de la primera fila, que es lo que tenemos acá, los elementos de la segunda fila, pero con esta corrección de los signos, los elementos de la tercera fila con estos signos, pero yo también puedo hacer las mismas relaciones si es que digo, ahora yo quiero coger las columnas. Es decir, yo voy a tomar el elemento A11, A21, A31. ¿Sí? Y aquí ya está la matriz definida. Ya no tengo que definir la matriz. Si tomo la primera columna, el primer término es positivo, el segundo elemento es negativo y el tercer elemento es positivo. Si tomo la segunda columna, ya está definida los signos. Y si tomo la tercera columna, como ustedes pueden ver, ya está definido los signos. Entonces, eso está solucionado. ¿Cómo entender este método que le vamos a generalizar? ¿A qué me refiero? ¿En qué sentido? Si yo tomo, por ejemplo, la segunda columna, ¿sí? Yo quiero encontrar el determinante considerando la segunda columna. ¿Cómo evaluaría o cómo determinaría mis relaciones? Si yo digo, a ver, ¿dónde me da un espacio? El determinante de A, tomando la segunda columna, yo le tengo que construir de la siguiente forma. ¿Qué signo tiene el primer elemento? ¿Positivo o negativo? De lo que teníamos hasta ahora. Negativo. Entonces yo le hago A12, estoy bien. Y hago lo mismo que dije hace un momento. Al momento que tomo este elemento, yo elimino fila y columna y evalúo el determinante de la matriz resultante. Es decir, aquí me debería de quedar el determinante A21, A23, A31, A33. ¿Pum? Listo. Ahora voy al segundo, tengo que tomar el segundo elemento. Voy a tomar ahora el segundo elemento y el segundo elemento es el A22. Tomo este elemento. ¿Qué fila y qué columna se me eliminan? La fila 2. ¿Ya? Y la La columna 2. Y si ustedes observan, ahí están los elementos de la matriz que tengo que evaluar su determinante, pero aquí la regla me dice, aquí tengo que poner más A22 es el elemento que estoy considerando y el determinante del resto de elementos que me quedan aquí. A11, A13, A31 y A33. ¿Sí? ¿Cuál tengo que tomar ahora? ¿Qué elemento tengo que tomar para seguir avanzando con este desarrollo? El A33. El A32. Correcto, el A32. Esa es la parte importante. Si yo tomo una fila o una columna, tengo que tomar todos los elementos de esa fila y todos los elementos de esa columna. Entonces ahora me toca este elemento y aquí lo que se elimina es la tercera fila, la segunda columna y ahí tengo los elementos para evaluar el determinante. ¿Con qué signo debo de colocar acá adelante? Negativo. Negativo. El Negativo. A32 que multiplica al determinante A11, A13, A21 y el A23. De tal manera que yo he seleccionado los elementos de la segunda columna y hago la evaluación del determinante. Lógico. Entonces, Este profe, resultado del de acá tiene que ser el mismo, no va a ser diferente. Dígame, perdón, algo me mencionaba. entonces ahí lo que acabo de hacer, entonces ahí sacamos el determinante, o sea, A21 por A33 y así sucesivamente los demás. A ver, perdón, no le entendí un poquito, repítame. Que lo que acabó de hacer usted, ¿no es cierto? ¿Ahí vuelta hacemos eso del determinante o ya está ahí? O sea, aquí yo evalúo el determinante.
evalúo este determinante y le multiplico por el término A1, 2, más. Evalúo este determinante y le multiplico por el factor A2, 2. Evalúo el determinante y le multiplico por el A3, 2 y luego hago la operación de sumas y restas que están aquí. ¿Sí? Ya listo. Recuerde que estos son determinantes. El determinante me tiene que dar una cantidad numérica, desarrollo esto, resuelvo, saco los cálculos numéricos y me va a dar un resultado. Lo que estaba mencionando al final es que es evidente, este resultado es el mismo de acá. Por lo tanto, yo puedo tomar cualquier fila o cualquier columna. Ahora, aunque me voy a adelantar, pero la pregunta que me hacían hace un momento ahora, profe, ¿cuál de esas tomo? ¿Me lo va a decir el ejercicio o yo tengo que observar qué es lo que está pasando? A ver, déjenme ver un ratito si es que adelante tengo un ejercicio. Ya, aquí tengo un Profe, ejercicio. Dígame. ¿Siempre se va a manejar esa matriz de signos que nos dio? Sí, esa matriz. Por eso digo, ya más adelante le vamos a generalizar. Más adelante, cuando ya vayamos a las matrices de orden superior, les vamos a generalizar. Pero esta secuencia es así. Más, menos, más en filas y luego empiezo más, menos, más y se genera toda esa grilla que hice hace un momento de signos. ¿Sí? Pero ya vamos a ver también matemáticamente cómo le puedo expresar ese signo negativo. Algo muy sencillo, muy simple para expresarle numéricamente. Aquí tenemos un ejercicio. Dice, sea la matriz de 3×3 determinada por estos elementos, me pide calcular el determinante de A y efectivamente yo en este caso tomé la primera fila, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago? 4, como podemos ver en el ejercicio, tomé el elemento 4, se me van filas y columnas y me queda esta matriz que es el determinante que estoy calculando acá, ¿sí? Luego tomé el elemento 7, con signo negativo porque se establece la regla, se me van fila y columna correspondientes asociadas al elemento 7, me queda la matriz 3, 1, menos 8, 9, que evalúo su determinante. Y luego tomo el factor 2. El signo es positivo, pero el menos 2, ojo, es de la constante. Por eso decía hace un rato, hacía énfasis en eso. Entonces tomo el menos 2, elimino fila y columna, y me quedan los elementos de la matriz 3 menos 5 menos 8, 6, que es lo que evalúa el determinante. Entonces, a continuación, hago los pasos matemáticos, lo que me corresponde. Saco este determinante, que es el resultado de aquí. Este determinante es esta parte de acá, y este determinante le corresponde a lo de acá. Y a lo demás es hacer las operaciones, multiplicaciones, restas, etcétera, etcétera. Aquí ya me da el resultado que el determinante es menos 405. Listo. Vuelvo a reiterar. Si ustedes dicen, yo no quiero usar la primera fila, voy a utilizar la tercera columna, lo hacen. Pero obviamente la construcción de los determinantes o los elementos de cada uno de estos determinantes va a ser diferente. Tengo que considerar los signos, pero el resultado les va a dar exactamente lo mismo. Menos 405. ¿Estamos? Pregunta. Sí entendí, profe. Listo. Ahora, aquí en uno de los ejercicios que están planteados, los dejo para que lo desarrollen, pero quiero que observen lo siguiente. Y aquí es justamente la conveniencia de que por qué escojo la primera fila, por qué escojo la segunda o la tercera, que eso luego también lo vamos a aplicar en matrices de orden superior. Vamos a este primer ejercicio. ¿No es cierto? ¿Cuál creen? ¿Qué fila o qué columna escogerían ustedes? La primera. Ya, la La primera segunda. fila. ¿Alguien? Segunda fila. La segunda fila. La 2, profe. Ya, la segunda fila. Segunda. Ya, la segunda fila. ¿Alguna otra opción? ¿Alguna otra opción tal vez? Sí, efectivamente, lo lógico sería de tomar, en este caso, la segunda fila o también, ¿qué? O la segunda columna. ¿No es cierto? ¿Y por qué? Porque si ustedes pueden observar, ¿no es cierto? Si yo tomo la segunda fila y vuelvo a reiterar, en este caso sería muy similar si tomo la segunda columna, yo voy a tener, ¿no es cierto?,
el resultado de esto vendría a ser el siguiente. Menos 1 multiplicado por un determinante, que ya sabemos cuáles vendrían a ser los elementos. Menos 3, 5, menos 3, 9, ¿no es cierto? Porque elimino fila y columna. Más, a continuación, viene el segundo elemento de la segunda fila, que es el 0, por un determinante, que estaría conformado de 2, 5, 3, 9. Y menos el 4, conformado por un determinante por los elementos 2 menos 3, 3 menos 3. Listo, ¿no es cierto? Esto vendría a ser el desarrollo. Pero si nosotros observamos, a diferencia del ejercicio anterior, que claro, ahí teníamos que tomar cualquiera, yo aquí tenía que hacer 3 productos, este y el de acá. Sin embargo, en este caso, ¿qué pasa con este valor de aquí? Automáticamente, ¿qué valor va a tomar? 0. Cero. Cero. Por lo tanto, yo solamente tengo que operar aquí y acá. Entonces, aquí viene justamente respondiendo a una de las preguntas que me hicieron. Es una estrategia para encontrar el determinante. Por lo tanto, yo tendría que buscar fila o columna que tenga la mayor cantidad de ceros. Porque, obviamente, va a haber operaciones numéricas que yo las puedo simplificar o no las voy a desarrollar. Porque yo sé que adelante el factor es 0, por lo tanto su resultado es 0. No tiene sentido hacer el cálculo del determinante. Tal vez eso le aclara a la persona que me hizo la consulta hace un momento. Sí, ingeniero, ¿Sí? ahora sí ya me quedó Entonces eso ya es más bien claro. una Muchas estrategia. gracias. A no ser que el ejercicio, como usted bien dice, Daniela, me diga, quiero que utilice la tercera fila, ya fuera explícito en ese desarrollo, pero por lo general la idea es de que yo pueda entrever el problema y facilitar el cálculo numérico, justamente con esta observación que acabamos de desarrollar. Bien, avancemos para ya ir a entonarnos a la parte de generalizar esta idea y extenderle a funciones de mayor orden. ¿Sí? Bien. Listo. Tenemos nuevamente la relación del determinante que habíamos establecido hace un momento. ¿Sí? Como podemos observar, era la relación anterior, cuando sacamos los factores comunes, ¿no? Aquí estábamos considerando los elementos de la primera fila. El A11 y se resultó ser esto menos el A12, esto lo de acá, y el A13, etc. Pero nosotros habíamos mencionado que esto es un determinante. ¿No es cierto? Es el resultado de un determinante. ¿De qué? De una matriz. Porque en esencia esta es una matriz. Es la matriz que yo le voy a definir como la matriz 1, 1. Si ustedes observan, está asociado al factor 1, 1. Matriz 1, 1 está conformada por los elementos A2, 2, A2, 3, A3, 2, A3, 3. La matriz 1, 2 está conformada por los elementos que estarían descritos acá y la matriz 1, 3 por los elementos de acá. ¿Sí? ¿Estamos? No sé si se ve eso también. ¿Se entiende o no? Recuerden que lo que habíamos dicho esto de aquí es determinante. Perdón, un ratito. Le voy a colocar solamente del primer término. Porque digo, es llegar ya a definiciones que luego lo vamos a ir generalizando. Este es A, 2, 2, A, 2, 3, A, A3, 3 y A3, 2, ¿no es cierto? Este primer resultado es este determinante. Pero este determinante, ¿de dónde viene? Viene de una matriz. Acá está expresado esto mismo en forma de matriz. ¿Y cuál es esa matriz? Aquí podemos ver, por eso utilizo los corchetes. A la matriz está conformada por los elementos A22, A23, A32, A33. Es decir, esto yo también le puedo expresar de esta forma. Es el determinante de la matriz 1, 1. Tal vez ahí se entiende. Ya. Sí, entonces, Mayeli. ¿Sí? Sí. Notación, muy importante aunque no lo crea. Entonces, nuevamente volvemos a lo mismo, ¿no es cierto? Este primer factor es el determinante de la matriz 1, 1, que aquí está expresado como matriz. La matriz 1, 1, la de acá es matriz 1, 2, la matriz 1, 3,
Y vuelvo a reiterar, ¿por qué le ponemos los subíndices? Es por el factor al cual está asociado. ¿Sí ven? ¿Estamos? Bien. ¿Cómo vamos a utilizar esto? ¿Cómo vamos a utilizar esto? Lo que vamos a hacer a continuación, ya para generalizar, vamos a establecer que esto le vamos a llamar como el determinante o un término A11, que esto es una constante, es un valor numérico, ¿no es cierto? A este le vamos a llamar A12, nuevamente asociado, como ustedes pueden ver, a los subíndices, y A13. Y aquí nuevamente vamos a hacer una siguiente consideración. Aquí es todo el término, perdón. Solamente este término de aquí. Aquí vamos a asociar este término, pero aquí también vamos a marcar una diferencia. Este signo negativo le vamos a meter a este resultado. Ojo, recordarán que este es un resultado numérico, pero este signo le vamos a meter a este resultado. De tal manera que si este signo le meto este resultado, yo aquí adelante le puedo poner el signo más, porque yo sé que A12 es menos todo este resultado. Nuevamente vuelvo a repetir, ¿se entiende esa parte? Porque aquí se pueden perder también en cuanto a los signos. ¿Sí? Yo solamente le estoy considerando que este factorcito de aquí va a tener el signo negativo. Por lo tanto, el determinante ahora lo voy a escribir como el determinante del factor A11 que multiplica al término A11 más A12 que multiplica al término A12 más 1,3 que multiplica al término A13. Pero A11 viene a ser el determinante de esta matriz. El A12, aquí apareció el signo. ¿Sí ven? Aquí está este signo. A menos el determinante de la matriz M12 y A13 es el determinante de M13. ¿Se entiende tal vez el desarrollo? Porque en la A12 de mayúscula y minúscula está con positivo y después la determinante. Es que es lo que acabo de mencionar. Este signo negativo le estoy colocando aquí. Es como si hubiera escrito esto. Que multiplica a menos A21, A33, menos A23 y A31. Y digo, esto corchetes. Aquí está el signo negativo, ¿sí ven? Más por menos, menos. Y lo que estoy diciendo, todo este factor para mí, le voy a llamar el factor 1, 2. Para que aquí adelante me quede positivo como expresión. Y obviamente el A12, ¿a qué viene a ser igual? A menos, todo lo que está en paréntesis, ¿es determinante? Sí. ¿De qué matriz? De la matriz 1, 2, lo que está aquí expresado. Ahí, Nelson, ¿se ve? Sí. ¿Estamos? Listo, entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque ya voy a ir a la generalidad. O sea, ahora sí ya vamos a ir viendo, ahorita seguimos todavía en una matriz de 3×3, ¿sí? Pero estos principios me van a conducir a hacer una metodología para cualquier tamaño de matriz en cuanto a evaluar el determinante. Bien, nosotros hemos establecido dos criterios. Estos términos y estos otros términos de acá, que ustedes pueden ver, están conectados. Están conectados, porque M11 es una matriz por estos elementos y el A11 es el determinante de esta otra matriz. Y lo mismo con M12, M13, etcétera, etcétera. Bien, ahora justamente aquí vamos a dar estas definiciones. Las matrices M se conocen como las menores o la matriz menor. Y es justamente una matriz que resulta del proceso de eliminar filas y columnas. De hecho, si nosotros observamos nuevamente la parte de acá, recuerden que mi matriz original, no se confundirán con las letras, mi matriz original, ¿de qué tamaño era la dimensión? 3×3. De 3×3. ¿No es cierto? Si nosotros observamos este M11, 1, 2 y 1, 3, ¿de qué tamaño es?
De 2 por 2. 2 por 2. De 2 por 2, correctísimo. Entonces, la matriz menor o la menor dice, sea una matriz de n por n y sea MI la matriz de n menos 1 por n menos 1. En mi caso, sabemos que A es de 3 por 3, la matriz IJ es una matriz de 2 por 2, es la matriz que se obtiene de la matriz A cuando se elimina la fila I y la columna J. Y se le conoce como la menor IJ de A, ¿no es cierto? Al determinante MIJ. Vaya el trabalenguas que está aquí hecho. Vamos a ver, a explicar nuevamente desde acá, que es hasta entenderle. ¿Sí? Nuevamente volvamos a lo mismo. Recuerden que cuando yo hacía mi matriz, voy a colocar aquí mi matriz A. A11, A12, A13. ¿Sí? Estoy poniendo el caso para la primera fila. Recuerden qué es lo que pasaba cuando yo tomaba la primera fila. ¿Qué pasaba con fila y columna? Se eliminaba. Se eliminaba. Y yo Y me ya quedaba una quedaba matriz. esta matriz de 2 por 2, la cual yo evalúo con su determinante, y eso es lo que me está diciendo la definición. La menor es, volvamos a leer, dice, sea una matriz de n por n y sea MIJ la matriz n menos 1 por n menos 1, coincide con los datos que nosotros tenemos, que se obtiene de la matriz A eliminando fila y columna, que también hace un momento acabo de explicar. Por lo tanto, MIJ se llama la menor I de A, es decir, la menor 1, 1 de la matriz A, ¿no es cierto?, al determinante de esa misma matriz. Es decir, lo que yo obtengo es esta primera matriz, esta es la menor 1, 1, ¿sí? Y obviamente su determinante es lo que le conozco como la menor, el haber evaluado este resultado. ¿Sí? ¿Haciendo qué? Eliminando primera fila, primera columna. La M12, ¿qué viene a hacer? La menor eliminando primera fila, segunda columna. M13 es la menor 1,3 eliminando la primera fila, la tercera columna y obviamente evaluando sus respectivos determinantes. Eso yo le puedo realizar con cualquiera de los elementos de la matriz, como vamos a ver a continuación. Por ejemplo, encontremos la menor 3,2. La menor 3,2 indica que ¿qué fila tengo que eliminar? La tercera fila y ¿qué columna? La última. La segunda. La segunda es de 3 por 2. Filas, columnas, no se olviden. Elimino la primera fila y la segunda columna. Y me queda una matriz 1, 3, menos 1, 0, que es la matriz, ¿no es cierto?, de la cual voy a sacar su determinante. ¿Sí? Por lo tanto, la menor es el determinante evaluado de 1, menos 1, 3, 0, lo que tengo aquí. Esta es la menor. Sí, dígame. Entonces ahí el determinante de M32 sería 3 y ya está. Eso es, la menor es eso. ¿Sí? Mucho cuidado, aquí no interviene ningún signo asociado a lo que hace un momento habíamos realizado. Quiero que también tengan presente eso. Ya vamos a ver dónde aparece ese signo. Aquí es justamente tal cual está establecido el procedimiento. La menor consiste en eliminar fila y columna y evaluar ese determinante resultante de lo que me queda de la matriz. ¿Estamos hasta allí? Sí. ¿No es cierto? Ojo, aquí no aparece todavía ningún signo asociado a esa reglita que hace un momento desarrollamos. Ya va a aparecer ese signo, esa regla, ese acomodo de los signos de acuerdo a la posición y ya van a ver dónde aparece. Pero hasta aquí estamos claros. ¿Cuál sería la menor? A ver, ayúdenme, yo quiero que me saquen la menor 2, 3. ¿Cuál sería la menor 2, 3? 1, 2. Denme los elementos del determinante que debo de evaluar. 1, 2. 1, 1, 2, 2, 0, 1. 0. 0, 1. Ya. Y el determinante vendría a ser entonces el valor.
1 menos 2. 1. 1 nada más, ¿no es cierto? Uno. Porque va a ser 1 menos 2 por 0, 0, 1. Entonces quiere decir que la menor 2, 3 vale 1. Es su determinante, vale 1. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se aprecia? Entonces quiere decir, es más, por cada elemento de la matriz A, ¿yo qué tengo? Por cada elemento de la matriz A, ¿qué tengo? Tengo una menor. Por cada elemento de la matriz yo tengo una menor. ¿Sí o no? Pues acabo de desarrollar el M23 es la menor posicionada en la fila 2, columna 3. Por lo tanto, yo podría sacar ¿cuántas menores? Un ejercicio. 9. 9, correcto. Gracias, María Belén. 9, ¿sí? La menor 1, 1, la menor 1, 2, la menor 1, 3, la menor 2, 1, la menor 2, 2, la menor 2, 3, la menor 3, 1, la menor 3, 2 y la menor 3, 4. ¿Sí? Yo podría sacar esas menores. ¿Sí? Uno de cada elemento. Uno de cada elemento tiene su propia menor. Ya vamos a ver también que eso también lo conectamos con la metodología. Listo. Por ejemplo, aquí dice encuentre la menor 3, 2. ¿Cuál sería la menor 3, 2? ¿Quién me dice? A ver, sería 3. 1, 5, 6. 1, 5, 6. 1, 5, 6. 2, 4. 2, 0, 3, 2, 0, 3. 0, Ya. 2, 0, 3. 1, 5 4, menos 2, 2. 7. 4. 2, 7. 7. ¿Sí? Y obviamente este determinante de 3 por 3, ustedes ya lo pueden calcular. Porque si podemos, aquí podríamos aplicar Saurus o aquí podríamos aplicar la metodología que acabamos de desarrollar. ¿Sí o no? Podríamos aplicar la metodología que acabamos de desarrollar. Por un momento nos olvidamos que es la menor y le vemos como que este hubiera sido mi problema planteado. Si aplico aquí yo el determinante aplicando el método anterior, ¿qué fila o qué columna consideraría? Fila 2. Fila 2. La 2. Lo que acabamos de desarrollar en un ejercicio anterior. Aquí sería 2 que multiplica a un determinante. Perdón, ¿con qué signo aquí adelante? Menos. Negativo. Menos. Negativo. Y aquí un determinante que se va a resultar más 0 que multiplica a un determinante y menos 3 que multiplica a un determinante. ¿Estamos? Por lo tanto, esto sabemos que se elimina 0 y aquí me va a dar ya una cantidad numérica que sería hacer el desarrollo matemático, nada más. O la otra manera de resolver este determinante es aplicando la regla de Saurus, ¿no? Las combinaciones, listo. Pero este simplifica procedimientos. No hay donde perderse. ¿Cuál es la menor 2, 4? Sería ahí 1, 1 menos 3, 5. 3, 5. 1. 1 Menos 3, 3, 5. Ya. 1, 5. 9. Ya. 9. 4, 0, 2. Listo, 402. Y exactamente lo mismo podríamos aplicar aquí. O desarrollo Saurus o aplico la metodología vista hace un momento. ¿Qué fila o qué columna tomaría? La Tercera La fila. tercera fila, ¿no es fila. cierto? O la segunda columna, ojo, recuerden que pueden tomar cualquier alternativa. Entonces, si tomamos la tercera fila, sería positivo, más su respectivo determinante, más 0, su respectivo determinante, sabemos que esto se hace 0, y más 2, su respectivo determinante, me corresponde hacer los cálculos y obtengo la menor de 2, 4. ¿Estamos claros? El desarrollo y la definición sobre todo. Sí, pero Listo, vamos ahora a lo siguiente. ¿En dónde aparece ese famoso signo que es parte de la regla? Es bajo el concepto de los cofactores. ¿Sí? Nuevamente, sea una matriz de A, n por n, entonces el cofactor IJ de A, ¿sí? Denotado como AIJ, aquí está justamente la relación de fila-columna, está dado por esta relación matemática que dice menos 1 elevado al subíndice I más J por la menor que a nosotros acabamos de determinar. Si ven que ahí están relacionados, este término A que le habíamos visto anteriormente, lo que yo dije hace un instante, la relación entre lo que acabo de definir como cofactor y el concepto de menor.
Pero aquí ya aparece en esa relación matemática, aparece el signo. Este signo, que en la menor no es necesaria, pero en el cofactor sí. Mediante esta expresión matemática. Estamos, y aquí es donde se analiza el signo, cuándo va a ser positivo, cuándo va a ser negativo. Y es esa matriz que hace un momento había colocado yo de los signos y que obviamente ahora le voy a extender a matrices de orden superior. Dice, este cofactor, ¿no es cierto? Esto se conoce como el cofactor IJ de A y se obtiene tomando el determinante del menos IJ, ¿no es cierto? Que acabamos de desarrollar y multiplicado por este término menos 1 y más J. Pero aquí tenemos que observar lo siguiente. ¿Qué pasa cuando I y J, en la suma que nosotros tenemos de los subíndices I y J, el resultado es par? Por regla matemática, todo número elevado a un número par, ¿cuál es el resultado? Positivo. Positivo. ¿Y qué pasa cuando la suma de los subíndices es impar? La regla matemática, todo número negativo elevado a un número impar es Negativo. negativo. Aquí es donde aparecen estos signos que hace un momento habíamos nosotros obtenido, pero ya nosotros le estamos generalizando. Voy a colocar lo siguiente, para que ustedes observen. Voy a colocar solamente los subíndices, ¿sí? Entiéndanle esto como subíndices, es decir, yo voy a colocar aquí es el subíndice 1, 1, acá corresponde el subíndice 1, 2, acá corresponde al subíndice 1, 3, 1, 4, etcétera, etcétera. Acá voy a tener el subíndice segunda fila, primera columna, segunda fila, segunda columna, segunda fila, tercera columna, y etcétera. Puedo seguir hacia abajo. Acá sería tercera fila, primera columna, tercera fila, segunda columna, tercera fila, tercera columna y sigo, ¿no es cierto?, para acá. ¿Cómo quedaría mi matriz de signos? 1 más 1, 2. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. 1 más 2, 3. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. 1 más 4, 4. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Y la secuencia se va dando de esa manera. Ah, lo mismo abajo. 2 más 1, 3. Negativo, positivo. Y obviamente se me va generando esta matriz de signos. Pero obedece a este término en realidad. Porque en el momento que yo digo el elemento o el cofactor 3, 4, 3 más 4, 7, yo sé que el signo del cofactor, ¿qué signo debe de tener? Negativo. Negativo, más allá del resultado del determinante que está asociado a la menos 3, 4. ¿Sí? Por ejemplo, en el mismo ejercicio anterior, dice, hallemos el cofactor A32. El cofactor A32. Recuerda que anteriormente encontramos la menos 3,2 y el resultado era 3 numérico. Allí no aparece ningún signo asociado a lo que acabo de desarrollar. Es el propio signo del determinante. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, se aplica el mismo criterio. Tomo el elemento 3,2, elimino fila y columna, evalúo el determinante que me resultó ser 3, pero en el momento que le aplico al cofactor, aquí aplico esta relación. El menos 1, 3 más 2, de la menos 3, 2, entonces aquí aparece el signo negativo. Si observan, ve. La menor, en esencia, nada tiene que ver con el cofactor en cuanto, o más bien la única relación que tiene con el cofactor es su valor que obtenemos, pero el signo lo pone la regla del cofactor. ¿Sí ven? Numéricamente son iguales, pero obviamente el signo, vuelvo a reiterar, está establecido por esta relación que le define ahora como el cofactor. ¿Preguntas? ¿Queda claro el cálculo? Mayeli. No, Pamela. profe, ninguna pregunta. Sígame. No, ninguna, digo. Ah, Pamela. El resto, no sé el resto, ¿qué opina? ¿Está claro o no está claro? ¿Podría Está claro, repetir? ingeniero. Ya, Eric, ¿qué cosa? Perdón, no le escuché.
dije que sí estaba claro, Ya. ingeniero, perdón. Amigo, Ok, sí, Pamela, entonces, que, usted más o menos, ¿qué parte, Pamela? Para un poquito saber dónde se me está perdiendo. ¿Qué parte? Al último, lo que explicó eso del -1. Ya, listo, ¿no es cierto? Hemos definido lo de las menores, está claro, no hay problema. Ajá. Ya, entonces decimos que el cofactor también es un elemento que está definido mediante esta relación que está aquí escrita. El A y J es igual a -1 elevado a I más J multiplicado por la menor, lo que ya calculamos anteriormente. Pero aquí yo tengo que analizar ese signo que está descrito aquí. Muy bien, entonces, ¿qué pasa cuando I más J resulta ser una suma par? Regla de las potencias. Por lo tanto, este resultado tiene que ser positivo. Y si es impar, tiene que ser negativo. Yo había dicho muy bien, entonces, ¿qué quiere decir entonces los cofactores? Lo que vimos en la matriz de 3×3. Ahí está esa asociación de los signos. Yo dije, voy a colocar aquí los subíndices. El elemento A11, el elemento A12, 13, etcétera, etcétera. El elemento 21, A22, A23, etcétera, y hacia arriba o hacia abajo. Entonces, del elemento al que estoy analizando, yo tomo sus subíndices y digo, muy bien, reemplacemos aquí. 1 más 1, 2. Menos 1 elevado al cuadrado quiere decir que ese cofactor tiene un signo positivo. Si me voy al 1, 2, 1 más 2 me da al cubo, sería menos 1 al cubo, por regla algebraica me da menos 1, quiere decir que el cofactor 1, 2 tiene un signo negativo, y etcétera. Y así yo voy determinando los signos. Tal vez, Pamela, ¿ahí se entiende? Ah, sí, profe, gracias. Ya, entonces decíamos, hagamos en el ejercicio anterior, encontremos lo mismo, su cofactor 3, 2. Por lo tanto, su cofactor 3, 2 hace el mismo procedimiento. Elimino fila, columna, calculo su menor, que ya lo hicimos hace un momento, pero al definir su cofactor aparece este factor del signo menos 1 elevado a I más J, que en mi caso vendría a ser 3 más 2 es 5, es impar, por lo tanto, aquí aparece el menos 3. ¿Ahí? ¿Se entendió tal vez allí, esa parte? Sí, ya, gracias, profe. ¿Sí? Al igual que en el caso anterior, por cada elemento yo tengo ¿qué cosa? Una menor. Por lo tanto, por cada elemento también ¿qué tengo? Cofactor. Un cofactor, correctísimo, porque eso es algo que vamos a ver a continuación. Yo puedo generar una matriz de menores y una matriz de cofactores, que en ciertas operaciones de la álgebra lineal se utilizan o se aplican. Vamos aquí en este ejercicio. Tengo la matriz 2, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Y voy a calcular todos los cofactores. ¿Sí? Todos los cofactores, aplicando la regla anterior. ¿Sí? Sería menos 1, subíndice 1 más 1. Este es, recuerden que este es el menor 1, 1. Voy al caso del 1, 2. Nuevamente aplicando la misma fórmula. Recuerden que este es del menor 1, 2. Lo que está en el determinante es del menor 1, 3. Acá sería 2, 1, menos 2, 2. Solamente me refiero a los determinantes. El cofactor es el que asocia con el signo. El menor 2, 3. El menor 3, 1. Menor 3, 2. Y el menor 3, 3. ¿Estamos? Estos son los menores, solo lo que está dentro del determinante. Pero el cofactor, vuelvo a reiterar, aquí está la consecuencia del signo. Paj, 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 paj. Por lo tanto, lo que acabé de mencionar, por cada elemento, yo tengo su cofactor. Y yo puedo generar entonces una matriz de cofactores, como tenemos aquí descrito. La matriz de cofactores, que sería la notación matemática que se utiliza, quiere decir que el cofactor A11 es 1, el cofactor A12 es menos 1, y bueno, respectivamente 0, menos 1, 2, 0, 0, 0, 1. ¿Sí? Esta es la matriz de cofactores. En tanto, la matriz de menores únicamente debería de estar conformada por estos elementos de aquí. Y obviamente, como podemos observar, en valores numéricos son iguales a los de los cofactores en su posición. Pero ¿qué es lo que les diferencia? El signo. Los signos que van apareciendo, correctísimo, los signos. Objeto de posición, fila y columna que determina esa característica. Aquí nosotros podemos observar, vuelvo a reiterar, esta es una matriz de menores que aunque numéricamente
los elementos se repiten, pero por ejemplo, en este caso, en el de acá, para este ejercicio, difieren ¿en qué? En su signo. Entonces, obviamente, les hace matrices diferentes, pero obviamente están conectadas entre sí por el cálculo numérico, ¿no es cierto?, que me permite determinar los elementos de los cofactores. ¿Estamos? ¿Se entiende tal vez hasta aquí esta parte? Sí, profe. Sí, profe, sí está claro. Bien. Listo. A través de la matriz de cofactores, yo puedo también definir lo que se conoce como una matriz adjunta, ¿sí? Y la matriz adjunta, insisto, más adelante también se lo va a utilizar para uno de los métodos. Si no estoy mal, no me falla la memoria, para lo que es la inversa de una matriz, un método para calcular también la inversa de una matriz, ¿sí? Se define como la matriz adjunta a la matriz transpuesta de la matriz de los cofactores de A. ¿Estamos? Entonces, si yo quiero encontrar la adjunta de A, primero tendría que encontrar la matriz de cofactores de A y a su vez de esa matriz sacarle su transpuesta. Bueno, en este ejercicio muy particular, tendrán mucho cuidado porque va a decir, esto se va a cumplir. En este caso podemos nosotros darnos cuenta qué tipo de matriz es la matriz de cofactores. Bueno, de hecho, la matriz A también. ¿Qué tipo de matriz es la matriz de cofactores? Matriz cuadrada. ¿Qué más? 3 por 3. 3 por 3. 3 cuadrada. ¿Ya? ¿Qué más? Es una matriz simétrica. Simétrica, sí. ¿Le ven? Es una matriz simétrica. Sí. Entonces, como digo, este es muy particular de este ejercicio. Mucho cuidado, van a decir, me tiene que salir algo muy similar. No, cada ejercicio es completamente diferente a otro. Y es evidente que la matriz de cofactores al ser transpuesta, su adjunta sigue siendo la misma. Recuerden que esta era una característica de las matrices simétricas. La transpuesta de una matriz simétrica es la misma matriz. Sí. Estamos, y aquí, bueno, se evidencia para este ejercicio que nos salió eso, pero si yo obviamente hago todos los cálculos para otro tipo de matriz, no necesariamente me va a salir algo similar. ¿Estamos? Entonces, el procedimiento o la determinación de esta matriz adjunta se evalúa o se llega a determinar a través de la matriz de cofactores. Estarán pendientes de esto, del desarrollo matemático para obtener eso. Insisto, esto lo utilizaremos un poquito más adelante. Bien. Vamos a lo que es la parte importante, que es la generalidad de este método que se conoce el método de cofactores o expansión de factores. Ahora queremos evaluar una matriz de orden superior a partir de 4 por 4, ¿sí? De 5 por 5. De hecho, el determinante, recuerden, la primera regla matemática que para poder ver si podemos calcular un determinante es que la matriz debe de ser cuadrada. Primerito, eso, si no, caso contrario, no hay cómo. Bien, si aplicamos el mismo criterio o el mismo concepto anterior del cual partimos todo este desarrollo, de aquí. Un ratito, permítanme borrar. De este término de acá. Esto es lo que vamos a generalizar. Este era para una matriz de 3 por 3. Y eso es lo que estamos nosotros exponiendo en esta parte. Entonces, queremos nosotros establecer que el determinante de una matriz de n por n resulta, ¿no es cierto? Resulta ser esta relación. Nuevamente, ¿bajo qué óptica? Que yo puedo escoger fila o columna o los elementos de la misma fila o elementos de la misma columna. Aquí en la generalidad que estamos utilizando, podríamos entender que estamos tomando los elementos de la primera fila. ¿Sí? Y obviamente asociados a sus cofactores de la primera fila. ¿Sí? Es decir, también se podría expresar como una sumatoria porque es una sumatoria de términos, es solamente notación matemática. Bien, pero se entiende de esta forma. Cuando yo voy a calcular el determinante de una matriz, lo primero que es que sea cuadrada, determinar si no hay filas o columnas completamente de ceros, ¿no es cierto? Para no hacer un trabajo infructuoso. Y lo tercero que deberíamos de ver es, otro paso, ¿cuál sería? Que habíamos aplicado en uno de los ejercicios anteriores. ¿Qué tendría que ver para ir simplificando los procesos? ¿Qué tendría que verificar entre los elementos de las filas y las columnas?
¿Qué característica? Tiene fila que contiene Tiene cero. cero. ¿Buscas? No. Ojo, separemos esto. Se relacionan sus términos. No. Voy de nuevo. Para poder ver que si puede evaluar el determinante, primero que sea una matriz cuadrada. Obviamente que filas y columnas no estén completamente de ceros, pero una tercera era de tratar de encontrar la fila o la columna que tenga la mayor cantidad de ceros. Recuerden eso. ¿Sí? Recuerden lo que habíamos visto en estos ejercicios. Tengo que buscar la fila o la columna que tenga la mayor cantidad de ceros. Ojo, que es muy diferente a decir que todos los elementos de la fila o la columna tengan ceros. Porque eso me va a simplificar procesos numéricos. ¿Estamos? ¿Sí? Y lo que hago a continuación es la multiplicación de los elementos de la fila o la columna seleccionada por su correspondiente cofactor. ¿Estamos? Ese es el proceso que yo voy a hacer para evaluar el determinante de una matriz. Obviamente este método de orden superior se llama expansión de cofactores. Aquí tenemos una matriz de 4 por 4, ¿no es cierto? Nuevamente he vuelto yo a considerar la primera fila. Vuelvo a reiterar, no es regla general, con lo que acabamos ya de mencionar. Entonces, nosotros podemos observar lo que está descrito anteriormente. Tengo que hacer, tomé la primera fila y lo que hago a continuación es el mismo concepto. Elimino fila y columna y me queda esta matriz resultante. De esta matriz resultante, calculo el determinante. Voy a la segunda fila, al segundo elemento de la primera fila. Se elimina fila y columna y me queda esta matriz resultante y se va repitiendo el procedimiento de igual forma. Y obviamente aquí es donde me define el cofactor A11, el cofactor A12, el cofactor 1,3 y el cofactor 1,4. ¿Estamos? Obviamente debemos de recordar que la evaluación del cofactor como tal está sujeto a esto. ¿No es cierto? A esta relación matemática, no se olvidarán. Por el determinante de la menor, en este caso, ¿no es cierto? IJ. Por lo tanto, yo tengo que sacar ¿cuántas menores? 3 menores, la menor 1,1, la menor 1,2, la menor 1,3, la menor 1,4 y obviamente eso me da como resultado estos 4 cofactores, el cofactor 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 y aquí está asociado el signo. ¿Sí? Aquí, ¿cuáles van a ser los signos de los cofactores? El primero tiene que ser positivo, el segundo negativo, el tercero positivo y el cuarto negativo. ¿Estamos? Y de esta manera hago el desarrollo matemático. En este caso hablábamos de una matriz de 4 por 4. ¿Se entiende la metodología? ¿El desarrollo? Sí, profe. Profe, una pregunta. Dígame, Lourdes. ¿No se tenía que eliminar así la segunda fila y la segunda columna? ¿Por Porque qué? en este caso, o sea, en este caso le estoy eliminando la segunda fila y la Pero primera. a ver, no, la primera fila. Lo que pasa es, recuerde que yo estoy tomando todos los elementos de la primera fila. Entonces, el primer factor es el elemento 1,1, por lo tanto, elimino fila 1, columna 1. Y se me genera esta matriz. La matriz que tengo que evaluar, el determinante. Me voy luego al segundo factor, el A12. Con el A12, ¿qué se me elimina? Lourdes. Ya, la primera fila. Y la segunda columna. Y se me genera una matriz que tengo que evaluar su determinante, que en esencia habla de sus cofactores. Luego me voy al 1,3, ¿qué se elimina? La primera fila y la tercera columna. Y se va, si ven que se va repitiendo la secuencia. Y con esto yo calculo el cofactor 1,3. Y lo último, primera fila, última columna y calculo el cofactor 1,4. Pero yo lo que decía hace un momento, el cofactor, no sé si esto es igual a esa fórmula matemática que está descrita anteriormente y que le coloqué hace un momento. ¿Estamos? No sé, Lourdes, ¿queda claro? Sí. Entonces, nuevamente hay que argumentar lo que dije hace un momento.
en la selección de fila y columna, en la selección de la fila y la columna, ¿no es cierto? Para hacer la selección de la fila y la columna, lo que yo debo de buscar es aquella que tenga la mayor cantidad de ceros posibles, porque volvemos a lo mismo anteriormente, ¿sí? Eso va a evitar que yo haga cálculos innecesarios. ¿Estamos? Me va a simplificar operaciones, a tener presente. Por ejemplo, aquí tenemos una matriz de 4 por 4, ¿no es cierto? Y nuevamente, aquí he utilizado yo la primera fila, ¿sí? Y hago el cálculo, ¿no es cierto? 1 con el determinante de esta matriz, 3 por el determinante que me quedaba de la matriz resultante, la metodología, el 5 y el 2. Sin embargo, aquí, ¿qué hubiera podido hacer? ¿Qué otra alternativa para el cálculo del determinante podría haber considerado? ¿Qué fila hubiera tomado o qué columna hubiera tomado? La fila 2 ¿No o es la cierto? columna 1. La fila 2 o la columna 1, porque el método sigue siendo exactamente lo mismo, tome fila o columna, porque es evidente que si tomo la fila 2, hay una operación de un producto que yo ya no tengo que realizar, que en realidad es el determinante, porque esta es la parte larga, la evaluación del determinante. ¿Estamos? Sí. Pero bueno, aquí un poco le he colocado. Obviamente el resultado, ojo, siempre va a ser lo mismo, no puede ser diferente. ¿Estamos? Bien, ¿cuáles son otros métodos para calcular el determinante de una matriz? Y esos otros métodos consisten en hacer transformaciones en la matriz, cambiar la forma de la matriz, ¿sí? Por ejemplo, es cambiar que una matriz me quede expresada como una matriz triangular superior o una matriz triangular inferior, o el más óptimo que podría ser una matriz diagonal, ¿sí? Si yo logro transformar la matriz en estas formas matemáticas, el determinante se calcula de una manera muy simple. Voy a colocar aquí, me falta colocar esta fórmula. Cuando yo logro, voy a colocar los tres casos, ¿no es cierto? Una matriz sea triangular superior, recuerden que acá debajo de la diagonal tiene que estar 0. Una triangular inferior es cuando los elementos que sobre la diagonal todos sean ceros. Y recuerden que una matriz diagonal es una matriz en donde todos los elementos que están encima o debajo de la diagonal valen 0. Cuando yo logro transformar a una matriz a esta forma matemática, el determinante de A se calcula únicamente multiplicando los términos de la diagonal principal. Perdón, 2, 2. ¿Sí? Así se obtiene el determinante, multiplicando los elementos de la diagonal principal. ¿Sí? Esas serían otras formas en las cuales yo también podría evaluar el determinante de una matriz de orden superior. ¿Cómo puedo conseguir estas transformaciones? Aplicando todas estas propiedades. Porque recuerden lo que habíamos dicho, yo puedo manipular los datos sacando valores, valores que multiplican a una misma fila, intercambiando filas y columnas, o eliminando elementos entre filas y columnas, ¿sí? Aplicando esta relación de acá. Yo podría transformar entonces que mi matriz se transforme en una triangular superior, en una triangular inferior, o en su defecto, en una diagonal, una matriz diagonal. Y vuelvo a reiterar, ¿cómo calcularía cuando llegue a transformar estas matrices? Es únicamente multiplicando todos los elementos de la diagonal principal, ¿sí? Bien. Algunas aplicaciones, justamente lo que acababa yo de mencionar, ¿sí? Aquí yo, en el momento que logro transformar a una diagonal principal, a una diagonal triangular superior, inferior o diagonal principal, el resultado determinante es objeto del producto. Por ejemplo, en este ejercicio, esta matriz, ¿cómo está expresada? ¿O qué tipo de matriz es esta? Los elementos de esta matriz. ¿Qué forma me dan?
Matriz triangular Superior. Superior. Por lo tanto, mi resultado del determinante consiste en multiplicar 2 por 1, por 4, por menos 2 y por 6. Y así se obtiene el resultado matemático. Nada más. ¿Sí? Pero obviamente para hacer estas transformaciones utilizando determinantes es utilizar estas reglas o propiedades que estaban descritas anteriormente. Ojo, mucho cuidado. No confundirán con las propiedades de las matrices. ¿Sí? Entonces, todo eso... No sé, ingeniero, Dígame, Eric. ¿no se puede utilizar ahí el método de Gauss para transformar en ceros de abajo? No, es que eso le digo, esta es una diferencia, porque yo recuerden lo que hago. En el momento que me cambio filas y columnas, ¿qué pasa con el signo del determinante? Por ejemplo, Se va cambiando. cambia de signo, correcto. En Gauss no sucedía eso, porque yo podría cambiar filas solamente para acomodar, ¿no es cierto?, los ceros. Aquí hago exactamente lo mismo, pero en el caso del determinante, yo tengo estas nuevas propiedades. 2, yo puedo moverme también entre columnas, recuerden, yo puedo también intercambiar columnas o eliminar valores entre filas y columnas, multiplicando por una constante. ¿Sí? Por ejemplo, se me ocurre aquí, el menos 2 y menos 8 y menos 10, yo puedo decir está multiplicado por el factor menos 2. Primero le saco el menos 2. Y me queda aquí 4. O le puedo dividir todo esto, digo, está asociado al factor menos 1 sobre 8, de tal manera que aquí me va a quedar 1, pero acá tengo que poner el menos 1/8. Y me queda aquí menos 10 sobre 8, o me quedaría positivo en ese caso. ¿Sí ve? Y luego este 1 que me queda aquí, le puedo ir eliminando. Algo de Gauss lo puedo ir aplicando aquí, no digo que no, a eso se refieren, pero ojo, las propiedades, un poquito hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Porque yo también puedo intercambiar entre filas por mi conveniencia. Porque yo puedo decir, quiero que estos dos ceros vayan a la parte de abajo. Pero para eso tengo que cambiar toda la fila. O quiero mover estos ceros hacia acá, o etcétera. O sea, como digo, tiene sus propias propiedades cuando hablamos de los determinantes. Entonces, si yo quiero llevar esta matriz, la de la izquierda, a una forma de triangular inferior o triangular superior, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado en las propiedades de los determinantes. ¿Sí? Gracias, ingeniero. Ok. Este ejercicio dice, haya los valores de lambda que hacen cero el determinante de la matriz, ¿no es cierto? Operaciones o definiciones que yo puedo utilizar para resolver ciertos ejercicios bajo el concepto, ¿no? Por ejemplo, me dice aquí que para encontrar lambda yo debo de considerar este concepto del determinante se hace cero, es decir, esta es la información parte del ejercicio, vamos a poner aquí, me está diciendo que el determinante de A, ¿sí? Dice que va a ser, en este caso, 0, ¿sí? Bien. Por lo tanto, tendría que calcular el determinante. Este determinante, al ser de 3 por 3, yo puedo aplicar directamente la regla de Saurus, o si quiero aplicar la regla esta de los que habíamos visto de reducir fila o columna, ¿no es cierto? Yo podría considerar eso para resolver el problema. ¿Sí? Déjenme ver una cuestioncita, si estoy bien. 0. Si me asocia, a ver, fila y columna, ¿sí? Por ejemplo, entonces aquí voy a utilizar la primera fila. Voy a aplicar este método del cual hemos venido desarrollando. Entonces voy a utilizar este factor de aquí, me quedaría 2 menos lambda, que multiplica, el signo positivo va adelante, que multiplica ¿a qué determinante? Es menos lambda. ¿Ya? 0 menos lambda. 0, 1, ¿Ya? 1 menos lambda. 1 menos lambda. ¿No es cierto? Menos, porque ahora vamos al valor de 0, pero ya sabemos que este vale 0. Es un determinante, en realidad lo podría colocar los elementos, pero ya sabemos aquí es su resultado, y más este 0 por este determinante, y evidentemente ya sabemos que estos términos serán 0, únicamente resuelvo lo de acá, y el determinante este aquí es igual. Sería 2 menos lambda a 3 menos lambda, que multiplica a 1 menos lambda, porque lo de acá vale ceros.
Y esto, por el concepto que me da, dice que es igual a 0. Como consecuencia, ¿cuáles son los valores de lambda? No. 2, 3, 1. No es cierto. Recuerden que aquí se aplicaba ese concepto de la factorización, ¿no? Que le lleva a producto y yo a cada término le igual a 0. Como consecuencia, estos son los resultados de este ejercicio. ¿Sí? Esta metodología que acabamos de ver, este tipo de ejercicios, por lo general siempre aparece para resolver problemas que piden encontrar lo que se llama la ecuación característica. Tendránle presente este concepto. A lo mejor más adelante lo utilicen en alguna asignatura. Pero parte de esta idea de resolver un determinante de una matriz. ¿Sí? Preguntas, dudas, alguna inquietud, alguna consulta. Profe, Dígame. ¿me puede explicar bien lo de esta diapositiva? ¿Qué cosa? ¿De esta? ¿Qué parte? Sí, ¿cómo le sacó los ceros? ¿Cuáles ceros? ¿Estos de aquí? Sí, sí es. No, el problema está planteado así de entrada. O sea, el planteamiento del problema me dice que está así. El problema me da así. Entonces, lo que yo estoy identificando es qué tipo de matriz es. La matriz triángulo superior. Triangular superior, correcto. Más bien el problema esto, más bien data en que yo tengo que identificar qué tipo de matriz es, por ejemplo. Entonces, obviamente yo le digo, esta matriz es triangular superior, por lo tanto, para calcular una matriz, el determinante con ya esta característica, lo que yo tengo que hacer es multiplicar los elementos de la diagonal principal. ¿Cuáles son los elementos de la diagonal principal? Le voy a colocar aquí con... esta es la diagonal principal. Entonces multiplico directamente. ¿Sí? ¿Estamos? Ya, gracias. Sí, más bien aquí no es que de dónde salieron esos ceros, sino más bien me dice, la matriz me da de entrada, sí, es esa. Profe, si hubiera un ejemplo donde tuviéramos que nosotros sacar los ceros. Ahí tendría que aplicar todas las propiedades. Por ejemplo, esto podrían aplicar acá, pero las propiedades de los determinantes. Hagan dos cosas para el día de mañana. Si no, mañana resolvemos esto en clase, porque no nos va a dar tiempo. Desarrollen esto aplicando el método de expansión de cofactores y también traten de llevarle esta matriz a una diagonal superior o inferior. Eso ya decidan ustedes. Traten de hacer las dos cosas para el día de mañana y mañana me comentan cuáles fueron los inconvenientes. Si no, caso contrario, mañana haríamos estos ejercicios en clases. ¿Les parece? Pero me gustaría que ustedes lo desarrollen primero, me digan cuáles son los inconvenientes que se presentaron y mañana lo volvemos a reeditar en clases. ¿Estamos? Ya, Ya, profe. Listo, profe.